Buenas noches. Bueno, después del problema técnico estamos de vuelta. ¿Ven el PowerPoint, chicos? Sí, se ve bien. Buenísimo, bárbaro. Bueno, como les decía, vamos a ver la evolución, vamos a hacer un pantallazo general de la evolución y el desarrollo de la farmacia hospitalaria en Argentina. ¿Sí? Bien. Fíjense algo importante, después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual todos los procesos de la industria van a quedar de Disculpe, alguna yo no manera... lo puedo ver. ¿Cómo? Yo no lo puedo ver. ¿Quién más no lo puede ver? ¿Y ahí lo puedes ver? No, no lo puedo ver. A ver, Angie, cambia. Todos quienes no lo pueden ver. ¿Solo Angie? Yo lo veo, ¿eh? Angie, cambia el modo. A ver. Vamos ahí. A ver, Angie. No sé dónde tengo que ir. Salí y volví a entrar. A ver. Bueno, Dale. Dale que te espero. ¿El resto lo ve? Sí, se ve, profe. sí, profe, sí se ve bien. Listo. Angie, ¿ya estás adentro? ¿Listo? Sí, profe, sí. ¿Lo pudiste ver ahora? Sí, ahora sí. Genial. ¿Vamos? ¿Avanzamos? Listo. Sí, profe, gracias. ¿Ahí lo ves, Angie? Sí, sí. Genial. Bueno, seguimos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos cambios en la industria, hubo un antes y un después en la industria, ¿sí? Hubo muchos sesgos, hubo muchas pérdidas, ¿sí? Y hubo muchas, digamos, a ver cómo les digo, afianzamientos. Ay, me salió, de los procesos industriales. Algunos procesos industriales quedaron consolidados definitivamente, ¿sí? Y convirtieron en esto, se convirtió también un hito dentro de la industria farmacéutica, porque eso es lo que es la farmacia, es parte de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hoy, chicos, es un gran desafío. ¿Y ustedes en dónde vieron el desafío de la farmacia, de la industria farmacéutica? En la pandemia. En la pandemia ustedes vieron los grandes monstruos de la industria farmacéutica, cómo peleaban por imponer una vacuna, una plataforma, también, digo mal, no vacunas, sino plataformas, ¿sí? De vacunas, donde se veían cómo era cada plataforma, ¿sí? Quién era el que iba a sacar 1, 2, 3, 4 o 5 dosis, ¿sí? ¿Quién iba a hacer una monodosis? Bueno, así como se vieron este tipo de situaciones, que fue una competencia bestial, ¿sí? Entre las grandes marcas farmacéuticas. ¿Recuerdan alguna, por ejemplo? A ver, en voz alta. Pfizer. Eso, Pfizer. ¿Cuál otra? La que era monodosis, una sola dosis. AstraZeneca. AstraZeneca. ¿Cuál era la otra? Sinopharm. Sinopharm. ¿Cómo era la china? Era Sinopharm. Sinopharm. ¿Y la rusa era? Sputnik. Sputnik, muy bien. Y la que era monodosis era la Johnson Johnson. ¿Se acuerdan que se daba, por ejemplo, Johnson Johnson no ganó la licitación de los grandes monstruos y quedó fuera de la Argentina, ¿sí? Entonces la única monodosis que circuló en la Argentina fue la vacuna CanSino, ¿sí? Que fue una única dosis muy parecida a la Johnson Johnson. Que de hecho ustedes seguramente, ¿alguien escuchó nombrar la CanSino? No, ¿no es cierto? Porque no fue popular. Sin embargo, fue una vacuna bastante noble. Bueno, muy bien. O sea que fíjense que esta industria farmacéutica va a tomar, ¿sí?, su protagonismo fuerte, fuerte a través de la Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Segunda Guerra Mundial se formaron y hubo muchísimos déficits y muchísimos, digamos, problemas que tienen que ver con la población en sí, de salud, ¿sí? Entonces, para la industria farmacéutica fue realmente un desafío. Bien, seguimos entonces adelante. Ténganlo presente porque es un tema importante que tiene que ver también con la cultura de uno, ¿sí?
Bien. Fíjense, elementos que se fueron sumando a esta industria farmacéutica y que fueron sumando también parte de lo que nosotros vamos hablando como lo que sería la formación de la farmacia hospitalaria en sí. Por eso ahí tenemos ese dibujito, ¿no? De los átomos, las pruebas químicas, ¿sí? Y las fórmulas, porque eso fue, literalmente, fue una apuesta a también avanzar en la investigación y en el crecimiento de la farmacia, que ya no se trataba solamente de un grupo de elementos que llegaba a una farmacia y se dispensaban, no, sino que se empezaban a hacer también experimentos en la medicina y en la industria farmacéutica. Una noticia muy triste dentro de esta historia. ¿Cuál les parece que fue? Si recuerdan lo que han estudiado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el gran protagonista? ¿Qué país fue el gran protagonista en la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdan? ¿Quiénes eran? Vamos, chicos, esto no es tema de farmacia, es tema de cultura general, lo han visto en el secundario. Empieza con A, el nombre del ¿Alemania país. no era? Exacto, Alemania. Alemania fue el gran protagonista de esta Segunda Guerra Mundial y si ustedes se van un poquito más atrás y recuerdan y hacen uso de la memoria, han escuchado los experimentos que se han dado con las personas que han sido capturadas en esos campos de concentración y demás, ¿sí? Se han experimentado y la industria farmacéutica ha experimentado en estas personas también. La verdad fue una tristísima noticia, pero fue así. Se han probado drogas que han dejado secuelas teratógenas. ¿Se acuerdan cuando hablé de teratogenia en la industria farmacéutica? Que es cuando una mamá ingiere por ejemplo, una medicación que le afecta a la formación genética, ¿sí?, de la descendencia, de los hijos que vaya a tener. Quiere decir que ese problema genético, esa patología genética en la mamá, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, una repercusión en los niños que la mamá, en su descendencia, vaya a tener. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas, por ejemplo, otro de los temas, por ejemplo, importante, fue uno de los, acuérdense, hay por ejemplo, hay una medicación que fue muy buena para la poliomielitis, el brote de poliomielitis, pero lamentablemente esta medicación dejó sesgada la genética. Cuando nosotros hablamos de sesgar la genética, es que toco el alma de la célula. Cuando ustedes estudiaron célula el año pasado, que vieron que dentro del núcleo había información genética, esta información genética, cada vez que se produce la fecundación, se va a intercambiar con la información genética de la otra parte, ¿sí? Y se va a ir heredando en la descendencia. La descendencia son los hijos, ¿sí? Entonces, esta información genética, cuando viene sesgada o viene lesionada o injuriada, va a transmitirse de generación en generación. Y uno de los medicamentos que fue muy bueno para la poliomielitis, pero fue muy malo para la descendencia, fue la talidomida. Y la talidomida hizo estragos en aquellas personas que después en su herencia, ¿sí?, tuvieron hijos con agenesia de partes de miembros. Por ejemplo, niños sin brazos o niños sin brazos y, por ejemplo, a la altura del hombro había una manito y así diferentes patologías. Estas patologías son teratogénicas porque son las que se han afectado en la genética. ¿Qué otro evento muy grande han escuchado ustedes que ha afectado a la genética del ser humano? Aparte de la industria farmacéutica, ¿qué otro? Vamos, chicos. Como las bombas nucleares, profe, por ejemplo. Exacto. Por la explosión de Chernobyl, profe. Chernobyl. ¿Qué más? Fukushima. Fukushima, sí. ¿Sí?
Bueno, todos estos, así como hay medicamentos que pueden ser tan devastadores como una bomba atómica, hay también bombas atómicas y productos bélicos que justamente sesgan la genética de la persona. Como verán, esto también atraviesa la industria farmacéutica. Sigo avanzando. Factores que nos afectan. Vamos a ver, los factores que nos afectan, que influyen en todo el sistema. Hablamos de los factores específicamente dentro de los farmacéuticos que van a impactar sobre esta actividad. Los factores que pueden ser, fíjense, son factores, económicos, tecnológicos, demográficos y factores de prestación de asistencia sanitaria. Entonces, bajándonos de la Segunda Guerra Mundial, bajándonos del efecto teratógeno, bajándonos de los monstruos que son los componentes de la industria farmacéutica, lo digo monstruos porque son enormes, ¿sí? Son grandes conglomerados e industrias, ¿sí? Hay mucho dinero atrás de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué factores también van a influir en este crecimiento y desarrollo de la que es la industria farmacéutica y la farmacia argentina? Estos factores que ven ahí en esa diapositiva, los factores económicos. Muchas veces la economía no pone a favor de la investigación o de productos a salir al mercado, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que muchas veces han visto, por ejemplo, cuánto sale una medicación monoclonal, el rituximab, por ejemplo, que se usa para los pacientes con leucemia, que es cáncer en la sangre. Altísimo, medicamentos de alto costo. Hay otro medicamento que salió nuevo en la industria farmacéutica que se llama dapaglifosina, que es para los pacientes que son diabéticos y tienen destruida la función renal, ¿sí? Recuerden que la diabetes es una enfermedad crónica que tiene puntos blancos. Puntos blancos quiere decir que va a elegir órganos blancos donde atacar. El primer órgano blanco que elige la diabetes es el páncreas. Luego va a elegir el corazón, va a elegir los riñones, el sistema renal y demás. Quiere decir que un paciente diabético puede tener una afección renal importantísima, ¿sí? Hoy en día la industria farmacéutica sacó esta medicación que es para esos pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Cuánto sale esta medicación? 50.000 pesos la caja, que le dura un mes. Imagínense, hagan la cuenta. Carísimo. O, por ejemplo, los nuevos, digamos, anticoagulantes, que son, antes se usaba mucho el acenocumarol, ¿sí? La warfarina. Hoy salió toda una línea de productos que son los sabanes, Apixaban, Rivarosaban. Son excelentes. Tienen una buena cinemática dentro de lo que es el organismo, pero lamentablemente es carísimo. Son medicamentos que salen 20 a 30.000 pesos la caja en algunos. La industria farmacéutica, hay un laboratorio que es el que sale pionero en esto, ¿sí? Bloquea esa patente de ese artículo hasta que se hace fuerte y luego lo comparte o lo pone a la venta. Y entonces los otros laboratorios tratan de comprar y de competir con este artículo para poder quedarse con parte de él. Entonces van a ver, por ejemplo, esto que les estoy diciendo que parece chino, se los voy a poner con un remedio más sencillo, un medicamento más sencillo que es el paracetamol. Fíjense que paracetamol, uno dice, ¿paracetamol de quién? De Rafo. Sí, pero paracetamol hoy lo fabrica Rafo, lo fabrica Bayer, lo fabrica Elea, ¿sí? Lo fabrica Sidus. Fíjense, 4 laboratorios fabrican el mismo producto, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los antibióticos, la amoxicilina, ¿sí? Bien, seguimos. En la otro cuadrito, factores tecnológicos. La industria argentina, la industria farmacéutica argentina y la farmacia argentina también depende de los factores y de los adelantos tecnológicos que haya. Importantísimo, importantísimo, ¿sí? Porque justamente estos factores van a ser los que nos van a ayudar a avanzar. ¿Se acuerdan que
en la anterior clase, no, la anterior de la anterior, habíamos visto lo que era la sistematización de la farmacia. Bueno, acá está, esto de los factores tecnológicos de la farmacia. Los factores demográficos, ¿qué serán los factores demográficos? ¿A qué población está dirigida esa farmacia que yo estoy formando? Ese hospital, ¿dónde está? ¿En Ciudad de Buenos Aires? ¿En un asentamiento? ¿En el medio del campo? ¿En conurbano bonaerense? ¿Dónde? ¿Y a qué población? ¿Tiene población de grupos mayores de 30 años? ¿Son grupos mayores de 60 años? ¿Hay muchos niños? Entonces, eso es cuando yo hablo del demográfico. ¿Hay muchos extranjeros en esa población? Bueno, ¿por qué? Porque es importante ver qué patología tengo, ¿sí? No es lo mismo la patología de un niño. En un niño vamos a encontrar, por ejemplo, y depende de en qué rango etario, o sea, en qué, digamos, en qué grupo de niños de edad de 0 a 6 años van a tener ciertas enfermedades más recurrentes o repetitivas, de 6 a 12 van a tener otras y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los adultos mayores. El adulto mayor va a lo mejor a tener más episodios de hipertensión arterial, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, diabetes y demás. Entonces, también voy estudiando la población. Las poblaciones que sufren hacinamiento van a tener el hacinamiento, ¿por qué razón? Van a tener, por ejemplo, la tuberculosis. Bien. Seguimos con el último cuadrito que dice factores de prestación de asistencia sanitaria. Los factores de prestación de asistencia sanitaria es justamente lo que estuvimos hablando hace un tiempo. ¿Cuáles son los niveles de atención en salud? El primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Es el primer nivel, es el nivel que está más cercano a la gente, que es el APS, el Centro de Atención Primaria en Salud, la salita del barrio, el Centro de Salud del barrio, el CAPS, ¿sí? Ese es el primer nivel de atención. Y ahí hay un tipo de farmacia hospitalaria y ahí se desarrolla un tipo de farmacia hospitalaria argentina que va a tener que ver con la población en la cual esté ese centro de salud y con las enfermedades que ha tenido y con todo el trabajo de educación en salud que va a hacer ese centro para esa población. Vale decir que si esa población tiene muchos enfermos de hepatitis A, yo voy a tener que trabajar en la higiene de manos, porque la hepatitis A se contagia con la mano y la materia fecal, ¿sí? Entonces, eso yo lo tengo que ver. Si yo estoy parada en una farmacia de un contexto de asistencia sanitaria en un segundo nivel, estoy hablando de un hospital. Entonces, el hospital ya no tiene la misma farmacia o los mismos programas en salud que tiene el APS, ¿sí? Va a tener otros, ¿sí? Y así sucesivamente, el tercer nivel va a ser más específico. Bien, los factores internos. Factores relacionados con la investigación. Cuando yo hablo de factores internos de la farmacia argentina, hablo de los factores internos en sí, la puerta hacia adentro de lo que es el proceso de la formación de una farmacia sanitaria. Entonces hablo de los factores relacionados con la investigación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que abrí y cerré la puerta? Afuera está todo el contexto económico nacional, internacional, la población, ¿sí? Las peleas de la industria farmacéutica para ver quién le va a vender más al Estado. Eso es puertas afuera. Puertas adentro es cómo me voy a organizar yo como farmacia hospitalaria. Ahí entonces veo los factores relacionados con la investigación. Debo investigar. Es importantísimo, porque eso también nos hace crecer como población y demás. Factores de la educación. ¿Cómo voy a educar a mis, digamos, al recurso humano que tengo en la farmacia y al recurso humano que tengo en el hospital? Después, factores dados por el cambio de las actitudes y aspiraciones en los problemas farmacéuticos, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios de actitudes que yo voy a tener hacia las distintas demandas que voy a tener de esa farmacia, ¿sí? Y los factores asociados al desarrollo y la aplicación del concepto de la atención en farmacia. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué tipo de farmacia va a ser? ¿Va a ser una farmacia empática con el paciente? ¿Va a ser una farmacia que va a tener más un corte relacionado a la investigación? ¿Va a ser una farmacia que va a tener también un sesgo educativo para su población? ¿Cómo va a ser? En nuestro país, fíjense esa listita que tenemos ahí, procesos seleccionados de selección de medicamentos, eso ustedes ya lo vieron. Cuando hacíamos el control de stock, ¿cómo los voy a seleccionar? Los voy a seleccionar por orden de qué? Por orden de antibióticos, por orden de acción en los distintos organismos, o sea, los cardiológicos, los metabólicos, los psicofármacos. ¿Cómo los voy a ordenar? ¿Cómo los voy a seleccionar? ¿Qué importancia tengo? ¿Cuántos medicamentos o qué tipo de medicamentos voy a usar en una farmacia de atención primaria en salud y cuál en una farmacia de un segundo nivel? Implementación de los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitarias. Cuando yo tengo que producir la dosis dentro de mi farmacia hospitalaria, ¿qué quiere decir? Me llega la orden médica del paciente internado en la cama 5 y yo tengo que ver cuántos miligramos de omeprazol le voy a dar y prepararle la dosis para el paciente Juan Pérez, que está internado en la cama 5 de clínica médica. ¿Cuántas ampollas de trimetoprim sulfametostasol va a necesitar ese paciente? Ese es mi trabajito, yo que estoy adentro de la farmacia hospitalaria. Creación de unidades de mezclas intravenosas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener que prestar mucha atención porque voy a tener que ver qué pacientes van a tener indicada medicación endovenosa y cuáles van a ser esos medicamentos endovenosos y en qué soluciones los voy a poder diluir. Vale decir, si yo agarro un sachet de solución fisiológica y le pongo a ese sachet un Reliberan, ¿se va a precipitar esa muestra o lo voy a pasar igual? Si yo tengo una solución de Ringer lactato, que es otra solución que ustedes van a ver en farmacia, y le pongo ranitidina, ¿sí? ¿Ese Ringer lactato va a funcionar o no? ¿O lo voy a averiar? Actividad farmacéutica en sala o seguimiento farmacoterapéutico y programas de intervención en farmacia. Importantísimo, ¿sí? La actividad farmacoterapéutica es ir viendo, chicos, cómo se va comportando la propuesta terapéutica que me está pidiendo el médico para ese paciente y cómo se está comportando su organismo y qué respuesta tengo. Y lo tengo que anotar, así como el punto anterior, distribución de los medicamentos según dosis unitarias y la creación de unidades de mezclas intravenosas. Si yo ya sé y pruebo que esta mezcla no va a andar bien, la tengo que dejar registrada para que los otros que trabajen se den cuenta que yo ya probé esta mezcla y que no funcionó, entonces no la vuelvo a repetir. Y le evito a mi compañero o al otro que venga que vuelva a repetir eso. Lo dejo documentado. ¿En dónde? Si puedo, en una base de datos. Y si no, en un libro, ¿sí? De Vademecum. ¿Qué otra cosa tenemos? Farmacovigilancia, importantísimo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la farmacovigilancia? Cómo funcionan ciertos productos y medicamentos en ciertas personas o en ciertas personas que muchas veces tienen efectos adversos a la medicación que le estamos dando. Incorporación de la automatización de los servicios de farmacia. Esto fue lo que en algún momento Jesús decía, miren, ¿cómo vamos a hacer, profesora? ¿Por qué todas las farmacias no pueden tener el acceso a los sistemas, a una buena intranet? ¿Sí? Sería lo ideal. Y ese es nuestro desafío, ¿sí? Tenemos también, ahí dice la frase chiquitita, si la ven a la izquierda, que dice, pero lo que tenemos por otra parte es el crecimiento de la farmacia hospitalaria, que no es armónico en las realidades disímiles que tenemos en nuestro país. ¿Qué quiere decir esta frase larga? Que nos encontramos con que hay muchas farmacias que no se pueden desarrollar de la misma forma que se desarrollan otras farmacias según donde estén ubicadas, el recurso económico que tienen. Vale decir que podemos encontrar que en Jujuy
hay una farmacia hospitalaria en un centro de salud que se maneja solo con lápiz y papel. Y que para poder conseguir la información debe bajar al pueblo, conectarse a internet y ver a través a lo mejor de un mail cuáles son las actualizaciones que le llegaron. Diferente es a lo mejor en una farmacia que tenemos acá nomás, en el Partido de la Matanza, ¿sí? Donde yo busco, veo y me baja toda la información que necesito. Tengo una pantalla y digamos, una computadora a disposición, ¿sí? Es un gran desafío para nosotros y es un gran desafío para la salud. Fíjense este cuadrito, esta diapo dice mejora de la relación farmacéutico-medicamento, ¿sí? Mejora de la relación, fíjense, acompañar el tránsito del medicamento. En esta misma mejora de relación del medicamento también vamos a ver qué ocurre cuando ese medicamento es administrado según la patología o base de la patología asociada. Fíjense que son puntos que nosotros tenemos que ver en la farmacia, porque es parte de la farmacia todo esto, ¿sí? Estos seguimientos, ver las vinculaciones con el ejercicio profesional. ¿Qué es el ejercicio profesional? Lo voy a poner en un ejemplo sencillo. A ustedes les llega a la farmacia a la farmacia sanitaria una prescripción médica de un médico, o sea, una receta donde el médico les dice que cada 12 horas ese paciente debe recibir Aztreonam, que es un antibiótico. ¿En qué dosis, en qué vía y diluido en cuánto? Muchas veces esas dosis no están expuestas y eso nos puede llevar a preparar la medicación erróneamente. ¿Sí? Importantísimo mantenernos en la actualización de todos los efectos o problemas que puede haber en una medicación. ¿Sí? Ahí hablamos también de la trazabilidad. ¿Se acuerdan? Que ese medicamento que me llegue a mí sea un medicamento genuino, con todos los sistemas de seguridad que necesita ese producto. ¿Me escuchan, chicos? Muy a lo Muy lejos, lejos. profe. Porque los perdí en un momento. Bien, sigo avanzando. Fíjense, propuestas para avanzar, ¿sí?, en el proceso de la farmacia hospitalaria. Gestión. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos, y siempre se los repito, parezco un loro? Gestión. Gestión en los procesos. Me debo sentar, debo proyectar y después me levanto de esa silla y empiezo a gestionar, a hacer, a buscar qué actividades voy a hacer para lograr mi objetivo. Para tener un stock controlado, mi objetivo es, bueno, tener una computadora, perfecto. Voy al proceso de conseguir la computadora, conseguir un sistema, cargar esos datos, ¿sí? Armar esa plataforma, gestionar con el área hospitalaria que tiene acceso a la intranet, por ejemplo. Gestionar con, por ejemplo, los proveedores, que son las droguerías o los laboratorios, de lo que yo estoy necesitando. Entonces, gestiono la necesidad de tantas unidades de tal antibiótico, ¿sí? Bien, otra cosa, asociaciones estratégicas para elaborar un programa integral de la formación de profesionales. Tenemos que formarnos y capacitarnos continuamente. Ese es un gran desafío, chicos. No termina la farmacia hospitalaria en la Tecnicatura Superior de Farmacia. Siempre tienen que estar abiertos a capacitarse, porque el conocimiento es dinámico y todo lo que nosotros hagamos en salud es dinámico y va creciendo y va teniendo ciertas, ciertas actualizaciones que las vamos a necesitar. El acercamiento a las necesidades de la sociedad, claramente, ahí es donde hablamos de la demografía, ¿sí? Tenemos que acercarnos a la necesidad de la población. Tengo que escuchar a la población. Tengo que escuchar a la población del centro de salud y tengo que escuchar a la población hospitalaria, que son dos poblaciones que son diferentes.
La población hospitalaria va a necesitar cierto tipo de medicación y cierto tipo de cuidados que la población que está en su casa, pero que va al centro de salud, lo va a necesitar de otra manera. Acercamiento a las necesidades de la sociedad, como dijimos, formación en manejo de los recursos humanos y liderazgos. Formar un equipo de trabajo es lo más difícil, ¿sí? Porque trabajar en equipo es bastante difícil, ¿sí? Porque tenemos que aceptar y darnos cuenta que no trabajamos solos, que no somos islas y que debemos trabajar en relación con el par, en relación con el otro. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el recurso humano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el respeto y demás. Formación en la comunicación. Debemos comunicar, ¿sí? Muchas veces usamos un radiopasillo, no nos cercioramos de que la comunicación o lo que estamos recibiendo de comunicación sea real y bueno, ¿sí? Entonces ahí también nosotros lo tenemos que ver. Formación de gestión de la calidad. ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos de la calidad? La calidad justamente hace que nuestro trabajo valga la pena y tenga prestancia y sea perpetuado en el tiempo. Entonces, es de reconocer, ahí les puse que un ejercicio como este, en el cual estamos formando parte, ¿qué es el ejercicio que estamos formando parte? Formarse como técnicos superiores en farmacia hospitalaria. Es sumamente auspicioso y por lo cual felicito a las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, ¿sí?, por desarrollarlo. Solo el intercambio de ideas sacaremos lo mejor de nosotros para afrontar un futuro lleno de desafíos, pero por suerte son desafíos que nos llenan de esperanzas, de poder ponernos al servicio de nuestra sociedad. Desde nuestros ejercicios docentes y asistenciales, ese es nuestro rol social y es al cual nos debemos. Esa casa de altos estudios justamente es esta Escuela de Salud Ferrara. Entonces, eso es lo que queremos como docentes con ustedes, ¿sí? Y con cada uno de los diferentes grupos de estudio y especializaciones que se han conformado. Hay que seguir adelante, chicos, y no olvidarnos de las 3 patas fundamentales: la eficacia, la eficiencia y la calidad. Bien. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, se la ve. fíjense que yo en el Classroom les subí algunos temas. ¿Los vieron? Hola. No, todavía no los vi, profe. Yo Otra no, vez. todavía no los vi. Abran y fíjense, porque varios de esos temas que les dejé les va a servir a ustedes para poder armar el trabajo final de la materia, ¿sí? Se tienen que lucir, ¿sí? Es suyo ese trabajo, no es mío, es de ustedes y les va a servir para muchas cosas, ¿sí? Para afianzar conceptos, ¿sí? Para trabajar ciertos conceptos que van a necesitar. Bueno, Profe, ¿no muy va bien. a asignar usted el tema? Posiblemente. ¿Usted lo Posiblemente. asignaría o lo elegimos nosotros? La Porque ya verdad, me hice una ensalada con todo lo a que mí me sí, que no. encantaría, que ustedes lo elijan a conciencia, decir, bueno, me voy a jugar con tal tema. Si no, se los asigno, no tengo problema. Yo quisiera que, como ya somos personas adultas, ustedes tomen, ¿sí?, las materias y elijan el que ustedes quieran, ¿sí? No, se lo pregunto porque usted dijo que iba a asignar los temas y después dijo esto, entonces me quedó inconcluso. El tema es el siguiente, Angie. Nos gustaría a varios de nosotros que ustedes puedan elegirlo libremente. Lo que sí voy a tratar de hacer es ponerle las pautas de cómo lo deben presentar, ¿sí? ¿Qué cosas debe tener, ¿sí? Porque es una presentación formal. Entonces, ¿qué elementos debe tener esa presentación, ¿sí? No es solamente copiar y pegar, ¿sí? Tiene que ser algo, ¿se acuerdan que yo les dije, hagan uso de su creatividad?
Bueno, ¿Tiene que ser Power en PowerPoint? puede ser PowerPoint y puede ser PowerPoint y Word, ¿sí? Se me Ok, ocurre profe. PowerPoint porque a lo mejor ustedes pueden poner a lo mejor imágenes o esquemas o tablas o lo que quieran. Vamos a suponer, el que elige hacer control de stock, ¿sí? Seguramente va a tener que sistematizar el stock, porque si no sistematiza el stock, se perdió la mitad de lo que es el control de stock. El que quiera hablar de trazabilidad, también. El que quiera hablar de demografía, también. ¿Sí? El que quiera hablar de gestión de calidad en farmacia, también. Son muchos los temas. Elijan el que más les guste y traten de ir viendo qué le van a poner. Hagan de cuenta que ustedes van a dar una clase. Entonces, que ese tema lo tienen que hacer de ustedes, ¿sí? Y de ese tema ustedes tienen que, de alguna manera, lucirse, ¿sí? Profe, ¿y sería el trabajo final o un examen? No, es un trabajo final. Esta parte de este proceso, dos lo van a aprobar así, con ese trabajo. Por eso va a ser individual, ¿sí? ¿Y la fecha de entrega? Yo calculo que se la vamos a dar la semana que viene, pero tranquilos porque van a tener tiempo. No va a ser en 2 días, Ok, profe. ¿sí? ¿Bien? ¿Se Sí. les fue el susto? No, no era susto lo mío, yo tenía la duda. La mía sí. Sí, tiene miedo, profe. ¿Quién tiene miedo? No, yo no tengo miedo, tengo dudas porque si decimos una cosa al principio y después otra, entonces me queda la duda. ¿Te Por quedó eso. la eso sí es duda? verdad. Bueno, ¿sabés lo que sucede, Angie? Que tratamos de ir viendo, a medida que vamos avanzando también, vamos viendo cómo van ustedes transitando la materia. Entonces, esta materia tiene mucho para leer, pero también tiene mucho para que ustedes se puedan ordenar y hacer, porque es una materia que tiene que gestionarles, los tiene que invitar a la gestión de lo que es el proceso de la farmacia, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros no estamos viendo formulación, ¿se dan cuenta? No es que estamos viendo, bueno, vamos a ver hoy cómo se prepara una solución estéril. Vamos a ver hoy cómo preparamos una solución de Parkland para el gran quemado. No estamos viendo eso. Estamos viendo dónde vamos a poner la solución de Parkland, por ejemplo. ¿Dónde voy a poner lo que necesito para esa solución de Parkland? ¿Quién va a necesitar esa solución de Parkland? ¿Cómo tengo que guardar esa solución de Parkland para que no se adultere? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no voy Sí, a hablar profe. en esta materia cómo es la formulación de la amoxicilina más el ácido clavulánico. No voy a hablar de que hay 500 miligramos de amoxicilina y tantos otros miligramos de ácido clavulánico y tantos excipientes. No. En esta materia voy a ver la amoxicilina con el ácido clavulánico. ¿En qué población la voy a usar más? ¿La voy a tener dentro de una farmacia hospitalaria o de atención primaria en salud o lo voy a tener adentro también de un hospital? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Lo voy a guardar dentro de los antibióticos o lo voy a poner dentro de las, no sé, de los medicamentos o lo voy a guardar por laboratorio? ¿O lo voy a guardar como comprimidos? Esta amoxicilina, ¿se la voy a comprar a este laboratorio o se la voy a comprar a este otro? ¿Qué necesito para que esa amoxicilina más ácido clavulánico se mantenga en el tiempo y yo tenga el control de cuándo vence eso? ¿Ese packaging con el que me vino la amoxicilina es realmente real o le está faltando algo? Y ahí hablo de trazabilidad. ¿Se acuerdan cuando yo decía, vamos a los chinos y compramos la buscapina compuesta? ¿Estoy comprando buscapina compuesta? La primera pregunta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la trazabilidad tenía algunos sistemas de alarma? Por ejemplo, código de barras, por ejemplo, marcas de agua, por ejemplo, marcas holográficas. ¿Se acuerdan?
Bueno, ese tipo de cosas voy a ir viendo cómo voy a gestionar ese proceso. Por ejemplo, hay protocolos, por ejemplo, vamos a suponer, otro tema que puede ser, la farmacia hospitalaria hay farmacias hospitalarias que trabajan con medicamentos citostáticos. Los citostáticos son los medicamentos que usamos para los ciclos oncológicos. ¿Esa farmacia hospitalaria cuenta con la infraestructura para preparar esos citostáticos? Por ejemplo, una campana de flujo, por ejemplo, ¿cómo lo voy a transportar? ¿Cómo voy a trasladar el equipo, la persona que va a suministrar esa medicación en el paciente? ¿Tiene que tener algún tipo de cuidado para sí misma? ¿Qué sé yo, guantes? ¿Sí? Esas son normas de seguridad e higiene, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué protocolos? La farmacia hospitalaria tiene muchos protocolos. Tiene protocolos para guardar productos, tiene protocolos para mantener ciertos productos, tiene protocolos para formar las dosis, dónde las voy a poner. Tiene protocolos, por ejemplo, para poder ir a cada piso de internación, si estamos hablando de una farmacia de internación, y ver cómo voy a hacer cómo voy a llevar, en qué horario voy a llevar la medicación de todos los pacientes que están internados en el sector A. ¿Cuántos pacientes del sector A van a necesitar antibióticos? ¿Cuántos pacientes del sector A van a necesitar medicamentos intravenosos? ¿Cuántos pacientes del sector A van a necesitar alimentación parenteral porque no pueden comer? Entonces yo en mi farmacia hospitalaria debo ver cuánta medicación parenteral tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. hay muchísimo tema para tratar en la farmacia. Por ejemplo, si esa farmacia se dedica a hacer preparados magistrales o a hacer sus propios, por ejemplo, hacer su propia aspirina. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esa farmacia produce medicamentos, o sea, los fabrica. ¿Sí? Profe, ¿se elegirían los temas del módulo ese que mandó usted nomás? Pueden elegir, miren, les voy a dar la libertad para que elijan de procesos cualquiera, no es solamente del módulo. Es más, acuérdense, ¿qué les digo yo siempre de procesos 2? Que procesos 2 está literalmente relacionado con ¿qué? Con procesos 1. ¿Sí? Por eso, fíjense que el control de stock, ¿dónde lo vimos por primera vez? En procesos 1. Y la diapositiva esta que yo les puse del PowerPoint, de eficacia, calidad y eficiencia, fueron las 3 palabritas que yo usé en la primera clase de procesos 1. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, ¿se acuerdan que yo también les di, por ejemplo, para estudiar más que nada para ver el tema de la farmacia en las Fuerzas Armadas? ¿Se acuerdan que yo les di un link para que ustedes leyeran? Fíjense, eso también es un tipo de farmacia interesante. ¿Sí? Hay un montón de cosas que pueden elegir. Vayan eligiéndolo, fíjense. ¿Sí? Bueno, los dejo. Sí, Vayan, profe. Va a subir, ¿no? El Power, porque yo la verdad que lo vi entrecortado. Sí, le subo al Classroom, ¿sí? Quédense tranquilos Gracias, que se lo subo profe. al Classroom. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias por conectarse hasta ahora. Y bueno, ya nos queda, creo que una clase más y después ya los dejo a preparar todo el trabajo, ¿sí? No hay problema de que mientras vayan preparando el trabajo, si me quieren preguntar, me quieren mandar WhatsApp, profe, lo hacemos así, lo hago así, tengo esta duda, ¿le parece esto? No hay ningún problema, ¿sí? Lo que se me puede ocurrir es, ya les digo, armar una estructura y sobre esa estructura ustedes van armando el trabajo el tema que ustedes Sí, eligen. profe, estaría bueno porque también sabemos el límite, el tope de qué cosa. Estaría Bueno, bueno. después les voy a subir eso. La semana que viene voy a tratar de subírselos. Así lo ven y les sirve de guía, ¿sí? Entonces la Genial, semana que profe. viene hablamos del tema. Sí, la semana que viene hablamos del tema. Voy a tratar de ponerles esa estructura en 2 diapositivas de PowerPoint. ¿Les parece? ¿Les es más fácil? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bárbaro. Listo. ¿Sí? Bueno, chicos, vayan a cenar. Cenen rico. Buenas Chau. noches. Buenas noches. Gracias. Buen fin de. Chau, chau.